Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana aquí en Al Pan Pan, en el mostrador.cl. Hoy, lunes 7 de agosto, y ya se cumplen, fíjense ustedes, 7 semanas desde que estallara el caso Convenios, tema que impide al gobierno poder retomar su propia agenda, ¿no? Sus ministros están desplegados en los distintos medios de comunicación, respondiendo naturalmente el tema más importante que cruza el gobierno. Y queremos hablar con un exministro de Estado, con una persona que tiene una larga experiencia política para poder analizar este y otros aspectos del acontecer, de la actualidad nacional. Y paso a presentar entonces a Francisco Vidal. Francisco, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, ciudadanos. Buenos días. Bueno, Francisco, partamos entonces por, lo primero, ¿no? El Partido Republicano está pidiendo en este momento ya definitivamente, más que pidiendo, está anunciando una acusación constitucional contra Giorgio Jackson. Está la oposición en su conjunto pidiendo una salida, un cambio de gabinete, ¿no es cierto? Un ajuste ahí, ¿no es cierto?, de los ministros y ministras para darle. Uno quisiera pensar, ¿no es cierto?, que esa es la idea, ¿no? Darle una salida a la crisis por la cual atraviesa el gobierno y los efectos que esto tiene con la oposición. Y quiero partir por ahí, primero que nada, preguntarte, bueno, a 7 semanas del caso Convenios, ¿cómo ves la situación del momento para el gobierno y, por supuesto, esta petición de la oposición? A ver, el contexto general, en mi opinión, es que estamos frente a la ofensiva de la derecha más profunda desde el año 90. Yo parto por ahí. Y como estuvo 8 años en la moneda, tengo buena memoria. Esta es una ofensiva total. Es la derecha política, es la derecha económica, es la derecha de los medios, es la derecha intelectual. Toda la derecha. Basta leer el Mercurio y La Tercera los domingos. Yo lo leo siempre, pero ahí se nota, ¿no? Esa ofensiva yo creo que tiene que ver con que este gobierno es el más transformador del poder político en Chile a través de sus reformas estructurales, la tributaria y la de pensiones. Y ante un proceso transformador de esa envergadura, el más importante desde 1990, la derecha obviamente reacciona. Ahora, reacciona, depende de las coyunturas y depende también de las metidas de pata del propio gobierno. Y en consecuencia ahí se va produciendo una interacción. Pero yo miro estas peticiones de renuncia, volver al régimen parlamentario post-Balmaceda, parte de esa estrategia. Horadar, resquebrajar. La derecha tiene experiencia en Chile en esa materia. Y hizo lo mismo con el presidente Allende, exactamente igual. Ahora, en el caso que estamos hablando, que llevamos, como dices tú, 7 semanas, falta más información. Estamos hablando, mira, y ciudadanos que nos escuchan o nos ven, estamos hablando que se investigan 15.000 millones de pesos. Y la derecha dice, oye, pero ¿para qué no van a cobrar más impuestos si están votando 15.000 millones? Voy a traducir los 15.000 millones de pesos en dólares, algo así como 18 millones de dólares. Y lo que está en juego en la reforma tributaria son 8.000 millones de dólares. O sea, una excusa para no abrir la puerta a la reforma tributaria, que además le falta información a la ciudadanía. Perdóname. Yo estaría todo el día diciendo ¿para qué es la plata? ¿Para qué es? ¿Y de dónde viene? El gobierno hace esfuerzo, pero yo creo que le falta. Hay que decirle a cada ciudadano que la reforma tributaria es para aumentar la PGU a 250.000,
para aumentar el financiamiento de los consultorios en un 20%, para el sistema de cuidado, para la sala cuna universal, para reforzar la seguridad ciudadana. Fíjate los objetivos de la reforma tributaria. Ya, en paralelo, ¿de dónde sale? Estrictamente ciudadano. Sale del 3% de chilenos de mayores ingresos. El 97% no pone un solo peso. Ya. Vamos a estar... Ok, vamos desmenuzando lo que tú estás señalando. Aquí lo que observamos, ¿no es cierto?, es que desde el presidente en un live que es para hablar de los temas de la niñez y terminas obviamente hablando de que yo no me he robado la plata, porque una persona que participaba, ¿no?, que miraba, le dijo: ¿usted cuánta plata se ha llevado para su casa? O se ha llevado. Entonces, desde el presidente de la República hasta todos los ministros, este es el tema que tienen que estar todos los días cual arquero, ¿no es cierto?, de la selección, tratando ahí de tratar de esquivar los goles, ¿verdad? Parando los goles. Y por otro lado, también la oposición y sus líderes se han desplegado. Ayer veíamos, por ejemplo, dos entrevistas. La entrevista al expresidente Sebastián Piñera y a una futura presidenciable como es la alcaldesa Evelyn Matei. Quiero partir por ella último porque mira lo que dice. El mayor chantaje es el que usan ellos, es decir, el oficialismo, cuando dicen que los pobres jubilados no van a recibir nada si nosotros no nos sentamos a conversar. Eso es mentira, porque la PGU quedó aprobada en el gobierno de Piñera y con completo financiamiento para que la reciba mucha más gente. Primero que nada, esa plata está... La candidata presidencial debe informarse mejor si quiere ser presidenta de Chile. La PGU fue financiada y hay un informe de este comité fiscal, el Consejo Fiscal Autónomo, que dice, claro, está financiada con dos partes: Tesoro Público y, acuérdate, la eliminación de algunas exenciones en la reforma anterior. Pero yo le creo a Marcel, y Marcel dice que para aumentar, este es el informe financiero del proyecto, no es dos compadres tomando cerveza en un bar. ¿Qué dice Marcel? Que para financiar la PGU de 206 a 250 mil pesos, que abarca, escúchenme ciudadanos, a 2.100.000 personas. Esos son los que reciben la PGU. El 90% de los mayores de 65 años, hombres o mujeres, se requieren 2.542 millones de dólares. Ese es el informe financiero. La derecha ha tratado de desmentir esta cifra. Bueno, vayamos al debate y veamos los números, ni más ni menos que del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuesto. De tal manera que está equivocada la candidata presidencial. Ya, o sea, esa plata no está... Por eso, para dejarlo súper claro, esa plata no está hoy día para poder aumentar los 200 o sea, la PGU está financiada con estos 206.000 o incluso con estos 206.000 no alcanza su financiamiento. Eso es lo que quiero saber. Digámoslo en positivo. Si se equivoca el Consejo Fiscal Autónomo, que levantó la alerta de que los 206 no están financiados ad eternum, ya voy a conceder que se equivocó el Consejo Fiscal Autónomo y tenemos, como dice la Evelyn Matei, financiado 206, pero el problema es que el presidente quiere subir eso, güey. Y la suma de 206 a 250 cuesta 2.500 millones de dólares. Ya, y esa plata, claro, y esa plata no podría sino provenir de los impuestos que hoy día la oposición no está disponible para aprobar, ni ahora y aparentemente ni en marzo. Nunca, pero misma, ciudadano, ¿cuándo la derecha ha estado dispuesta a subir impuestos? Acuérdense de la reforma tributaria de Elwin. Elwin la logró porque negoció con Piñera y Alamán. La UDI siempre se puso en contra. Siempre la derecha, política y económica, te dice lo siguiente: cuando la economía va bien, oiga, pero ¿para qué vamos a subir los impuestos? Cuando la economía va mal, oiga, pero ¿para qué vamos a subir los impuestos? Ahora, ojo, una estructura tributaria en Chile caracterizada 2 puntos por lo siguiente. 1, la principal recaudación está en los impuestos indirectos, en el IVA, inédito en el mundo. Sí, más del 50%. 2, los sectores de altos ingresos, o sea, el aporte del impuesto a la renta, los ingresos a las personas
en relación con el Producto Geográfico Bruto, en Chile es 2%, en Europa es 9%. La presión tributaria sobre el producto en Chile es 21%, en Europa es 34%. El 1% más rico de Chile concentra el 27% en ingresos, uno de los más altos del mundo en concentración. El 3% de los chilenos gana más de 3 millones de pesos mensuales. El nivel de concentración del ingreso en Chile es espectacular, abrumador, y no quieren mover los impuestos. Cuando la misma, quiero solamente cerrarte el tema con Evelyn Matei porque dijo varias cosas ayer. Dijo, por ejemplo, tú que fuiste parlamentario, dijo, por ejemplo... No, nunca he sido parlamentario. Ah, nunca fuiste. Oye, ¿por qué tenía la idea que había sido diputado? No, fíjate, ya, siempre me he escapado eso, siempre. me castigo. Tú sabes que tenía en la cabeza... ¿Tú sabes por qué nunca fui parlamentario? Porque los 8 años que fui como ministro, ¿ya? Me deprimía en Curacaví. Yendo allá. Te entiendo perfectamente. Ya. Tú sabes que me había quedado con una idea vaga de que había sido parlamentario por ahí por los 90, nada que ver. Bueno, pero dicho, no importa, pero dicho lo siguiente, pues te lo planteo solamente por qué. Porque ya que fuiste ministro de ese tiempo, lo que dice Evelyn Matei es que la derecha o la oposición de derecha siempre fue una oposición que estuvo dispuesta a apoyar y a dialogar con el gobierno, en ese tiempo los gobiernos de la Concertación, a diferencia de la oposición para los gobiernos de Piñera 1 y 2. Te voy a buscar la frase exacta, pero básicamente... Leí la entrevista, efectivamente. Sí, pues. ¿Es así? ¿Tú compartes eso que dice ella? Pero la derecha tenía los candados de Jaime Guzmán, pues. Nosotros estábamos obligados a conversar. ¿Cuáles eran los candados de Jaime Guzmán? Primero, el binominal. Se eliminó en 2015. Segundo, los senadores designados. Se eliminó en 2005. Oye, todos los gobiernos de la Concertación, los presidentes en primera y segunda vuelta tuvieron mayoría absoluta. En todas las elecciones parlamentarias éramos mayoría. ¿Pero con qué chocábamos? Con los candados de Jaime Guzmán, pues. Salvo para el gobierno de Bachelet 2, donde efectivamente el gobierno tenía mayoría en ambas cámaras. Sí, pero estábamos divididos en qué hacer. Acuérdate que había un presidente de partido que no había leído el programa. ¿Te acuerdas? Ya. Exactamente. Bueno, me acuerdo entonces, perfecto. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente, mira, voy a poner un ejemplo concreto. Cuando el presidente Lago lanzó el auge, el proyecto original del auge contemplaba un fondo solidario, desde lo que estábamos en ISAPRE. ¿Qué nos dijo la derecha? ¿A la solidaridad? No. Sin embargo, el presidente dijo, bueno, no podemos obtener el 100, obtengamos el 60. Y ahí tenemos el auge hoy día. Sin financiamiento solidario desde lo que estamos en ISAPRE, solo con impuestos generales. Ya, pero mira, acá lo siguiente, que para cerrar el tema del pacto fiscal, que la derecha dice que no hay ningún pacto, porque pacto es cuando hay acuerdo, aquí es una propuesta unilateral. Pero mira, por ejemplo, el gobierno tuvo ya que sacar el tema del impuesto a la riqueza o a los más ricos, digamos, el impuesto llamado impuesto al patrimonio, ¿no es cierto? Sí. También el impuesto por la retención. A las utilidades retenidas. A las utilidades retenidas. Marcel le dio 2 caramelos a la derecha, pero yo creo que se equivoca Marcel. Es ingenuo Marcel. ¿Sabes por qué? Porque la derecha no le va a aceptar nada. Y le concedió 2 cosas que para ellos eran, mira, el impuesto a los súper ricos. Ciudadanos, escúchenme, de acuerdo a impuestos internos, las personas con más de $1 millón de patrimonio son 70.000 en Chile. Pero el impuesto a los súper ricos iba apuntado a los que tienen más de $5 millones. Entre $5 millones y $15 millones era un 1%. Esos son 19.000 personas. ¿Y cuántos son los súper ricos? Los que tienen un patrimonio superior a los $15 millones. 800 personas. La derecha logró su objetivo. No se toca a los más grandes, poderosos de Chile. Pero bueno, el argumento de la derecha es que se van a ir los mismos, digamos, ricos, como ha sucedido en otras latitudes, se van a ir del país y por lo tanto es un impuesto que está seriamente cuestionado, digamos, primero por su capacidad de recaudación y segundo por los efectos que tiene.
Ese es un argumento que siempre pero se escucha. entonces, dile a la derecha, escríbeles tú, que lean la entrevista ayer a un economista de Universidad de Chicago, don Luis Singales, que viene a Chile invitado por la Facultad de Economía y Negocios y habla del impuesto al patrimonio, y habla del modelo suizo, donde funciona en Suiza. Claro, no somos los suizos, ¿no? Pero ahí está el ejemplo. Claro, pero Así hay que una... no me venga con cosas. Ya, No, pero espérate entonces... un poquito. El segundo que le concedió Marcel es el impuesto a las utilidades retenidas. Sí, pues. Ojo, utilidades retenidas hasta el infinito. Y al no retirarlas, no pagan el global complementario. En consecuencia, yo entiendo, Marcel, hace el mejor esfuerzo para lograr un acuerdo. Pero la no va a derecha, llegar. Tú dices que ese en la acuerdo no va a fase llegar. que está, pero escúchalos a ellos, pues misma. Te dicen no, no, no. Aún más, hay una cierta patudez. Fíjate, mira. Los que sostienen que no hay que poner nada solidario en los 6 puntos patronales en la previsión, te dicen públicamente que la PGU hay que hacerla con impuestos generales. Acto seguido, te dicen no a los impuestos generales y rechazan la reforma tributaria. ¿Qué tal? Ya, pero este escenario, tú dirías que este escenario de crispación, de tensión política en extremo, Sí. con posiciones conservadoras que se han ido, por supuesto, instalando de manera mucho más desembosada, diría yo, más que conservadora, posiciones de ultraderecha. Yo te pregunto, ¿esto no lo habías visto en estos 33 años desde el retorno a la democracia? No. ¿No? No, y lo ¿Tan que así? pasa es que la reacción de la derecha económica, sobre todo, y la intelectual, etcétera, tiene que ver, ellas reaccionan, depende de la amenaza. Si tú no los tocas, te invitan a casa de piedra y te dan un golpecito en la espalda con un canapé. Pero si este gobierno, tú sabes, Mirna, que la reforma tributaria original era la más grande, la más estructural desde 1990. Pretendía recaudar, acuérdate, 15.000 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de todo, se han logrado cosas. Fíjate, el royalty. Años y años y años debatiendo. Hasta que Marcel dio en el clavo. ¿Sabes cuál fue el clavo? ¿Cuál? Vinculó el royalty al financiamiento de las regiones y de los municipios. Y hasta ahí nomás llegó la derecha. Porque quiero decirle a ciudadanos que el royalty recauda 1.500 millones de dólares. Pero casi un tercio de los 1.500, 450 para ser exacto, se distribuye en las 16 regiones, en las 32 comunas mineras y en las 301 comunas más vulnerables. Ejemplo concreto, ciudadano. Con el royalty, la comuna de Cerro Navia, una de las más pobres de Chile, que invierte con recursos propios menos de 100 millones de pesos al mes, va a recibir 2.000 millones de pesos por el royalty. Bien. Francisco, tenemos un escenario muy complejo para el gobierno. La situación del caso convenios hace prácticamente imposible que el gobierno pueda precisamente poner al centro sus temas como el que tú estás señalando. Es decir, cuesta muchísimo porque siempre tienes que estar contestando, ¿verdad?, al último acontecimiento, al último capítulo de esta larga serie llamada Caso Fundaciones, Caso Convenios. Entonces, lo que te pregunto es lo siguiente. ¿Tú dirías que, desde el punto de vista estrictamente político, ayudaría o no que el ministro Giorgio Jackson, personalmente él, decidiera por su gobierno, para poder destrabar la tensión política, dar un paso al costado? Esa es mi primera pregunta, y asociado a ello, un cambio de gabinete. ¿Ayudaría? No, porque si el presidente cede con Boric, después van a ir sobre Monte. Después sobre Monte van a terminar en la Carolina Toá. Si el presidente cede con, tú dices cede con Giorgio Jackson, que dijiste Boric. Si cede con Giorgio Jackson... Exacto. Porque, mira, mi experiencia concreta, a los presidentes de la República trabajé con dos, Lagos y Bachelet. Si hay algo que los irrita, es que atente contra sus facultades, como es el nombramiento de los ministros. Pero sería una ingenuidad pensar, no, que se vaya Jackson y nos volvemos a sentar.
No, 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 ¿Es una no. ingenuidad? ¿Es una ingenuidad? Es una ingenuidad. ¿Por Porque qué? una vez que se vaya Jackson, van sobre monte. Y después depende de la coyuntura. Pero pueden llegar a la colina Toá sin ningún problema. Ya están hoy día, fíjate, por primera vez desde en los últimos 33 años, apuntando a la directora de presupuesto. Ya, pero espérame. Si Jackson decide él dar un paso al costado, él, no de porque lo pidió la UDI o lo pidió la oposición, él decide dar un paso al costado, ¿ayudaría esa salida? Es que yo creo que no lo va a hacer porque se da cuenta de lo mismo que te estoy diciendo yo. Porque además, dime un caso que esté en la Contraloría y en el Ministerio Público que tenga que ver con Jackson. Uno. Fíjate Uno. que la Republicanos está basando una posible acusación constitucional en el tema que tiene que ver con este organismo dependiente de la SECPRES. Recordemos que el ministro George Jackson primero fue ministro de la Secretaría General Sí, de la Presidencia y que estando a su cargo esa cartera, acuérdate que el Consejo de Auditoría, ¿no es cierto?, que es un organismo asesor del presidente, sí. que audita temas, qué sé yo, que tienen que ver con control interno, probidad administrativa, bla, 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 ¿no es cierto?, dejó de reportar las transferencias desde el 24 de junio de 2022, es decir, las Sí. transferencias que el Estado hacía a terceros, o sea, le hace a fundaciones. Entonces, se está señalando que ahí hay un aspecto que podría ser tomado para acusarlo constitucionalmente. Bueno, pero la auditora general de gobierno respondió eso y dio las explicaciones por qué se había hecho eso. Entonces, bueno, ahí vamos al debate. Ahora, yo creo que lo que hacen los republicanos es lo que corresponde. La oposición, cuando quiere votar a un ministro por el notable abandono de deberes, tiene el instrumento, la acusación constitucional. En vez de andar pidiéndole todos los días y chantajeando al presidente que si no se va tal cual, yo no hago esto otro. Ok, Ahora, quiero decirte que en la coyuntura actual, la forma de sacar las reformas adelante es contrastando la idea de la reforma, lo concreto de la reforma con la ciudadanía. ya, pues la ciudadanía se pronuncia en las encuestas, en la última encuesta Plaza Pública Cadem. Fíjate lo que ocurre con el pacto fiscal. Hay un 36% de evaluación positiva, pero solo un 28% está de acuerdo y fíjate, un 51% está en desacuerdo. Pero a la vez plantea esta misma encuesta que se considera relevante desde el punto de vista positivo, quiero decir, las pensiones, la salud y la seguridad, que es lo que quiere apuntar este pacto fiscal. Entonces, ¿cómo Bueno, te explicas eso? no, me lo explico al tiro, A ver, porque la ofensiva de la derecha es total. Entonces, si tú me colocas ante 1.000 personas que dijeron que no están de acuerdo con el pacto fiscal, y yo les hablo con pizarrón en la mano, ¿en qué consiste? ¿Cómo se van a beneficiar? Y que no van a colocar un peso, te garantizo que cambien la opinión. entonces, aquí hay Salvo, un... salvo, salvo que algún pensionado no quiera subir la pensión a 250, que algún ciudadano de una comuna popular no quiera tener médico especialista en su consultorio, que una mujer que tiene 3 hijos y no puede trabajar no quiera hacer la cuna universal, que una mujer que no puede trabajar porque está al cuidado de un postrado diga no, me quiero quedar aquí en vez de recibir una pensión que me permita salir a trabajar, Pero es solo porque un puede tema de haber gente batalla así, comunicacional. pues. Ya, pues, pero es solamente dirías tú un tema de batalla comunicacional. O 100%, 100%. Entonces, el cambio de gabinete en su conjunto, para cerrar este tema, ¿el cambio de gabinete no ayudaría acaso a lograr salir de esta crisis con los actores que hoy día son parte de ella, independientes si no tienen una participación directa en términos de haber metido las manos, te lo planteo en términos más concretos, ¿no? O estar vinculados directamente en cierta toma de decisiones? Un cambio de gabinete, ya hablando en términos, tratando de salirse un poco, ¿no?, mirando desde afuera, ¿no ayudaría a destrabar la No, crisis yo creo que el política? cambio de gabinete desde el punto de vista de los tiempos políticos tiene que ser después del 11 de septiembre porque es una fecha clave. Ahí tú entras a 2/3 del gobierno a partir del 12 de septiembre, te quedan 2 años y medio exacto, pero yo creo que en la lucha de hoy día es
y una vez más, pues si nos pasó tantas veces a nosotros, es colocar en contradicción los intereses de la derecha con los intereses de la mayoría ciudadana. Una vez más, eso es más viejo que el hilo negro. Ahora te quiero plantear lo siguiente, porque la seguidilla de entrevistas del fin de semana, ¿no es cierto? La que continúa es la entrevista al expresidente Sebastián Piñera, que dijo que la reforma más importante en materia de pensiones o previsional es la PGU, que fue, ¿no es cierto?, impulsada por su gobierno. ¿Y qué pasó con en qué lugar queda el pilar solidario de la presidenta Bachelet? Lo que pasa es que cuando se abrió por primera vez en Chile un fondo solidario es con Bachelet y el Pilar Solidario, que en un momento abarcó a 1,5 millones de personas. Pero por eso te pregunto, ¿es la PGU la más importante, como dice el presidente? Es la continuidad del Pilar Solidario. O sea, le faltó mencionar a su antecesora, diría. Obvio que este hombre es tan magnánimo, pero está bien. Ya, pues, entonces, pero ¿por qué quiero seguir con el punto? Porque se le pregunta al presidente cómo, si bajo su gobierno la derecha estaba disponible para ese 6% adicional, dar 3 a solidaridad y 3, ¿no es cierto?, para la cuenta individual, ¿por qué cambió? Porque él dice, tiene que ir todo a la cuenta individual. Entonces él dice, porque la PGU ya es, ¿no es cierto?, la decisión de la PGU ya supone, ¿no es cierto?, la decisión del Estado de hacer este esfuerzo para poder ir a mejorar las pensiones de las personas. ¿Cómo ves tú esa reflexión? No, lo que pasa es que la PGU evidentemente es el piso solidario por abajo, pero la reforma previsional, aquella parte del reparto, tiene que ver con los sectores de capas medias y particularmente mujeres. Entonces ahí hay un debate hacia dónde se orienta, pero efectivamente la PGU constituye un piso. Ojo, hoy día está al 90%, no al 100%. Y segundo, de 700 lucas a 1.100.000, la PGU va disminuyendo de los actuales 206 a 180 a 150. El proyecto del gobierno es uniformar para todos los 250.000 pesos. Mirna, me tengo que ir a clase. Ya, no te alcanzo a preguntar por el PPD y lo que va a pasar con tu partido. Ya está, con las elecciones internas. Ya está, pues cuente. ¿Qué pasó? Jaime Quintana, presidente. Ya. Natalia Bergentile, una de las 6 vicepresidentas. Pero quedan heridos, ¿o no? Pero quedan heridos en el camino, ¿no? A ver, Natalia Bergentile, entre otros, ¿no? Sí, pero lo importante es que el PPD Ciudadano Auditores con esta nueva elección se enfoca en 3 objetivos. 1, apoyo al presidente, al gobierno y a la Carolina Toá. 2, avanzar más rápido en la fusión, integración, federación con los socialistas. Y 3, ganarle a la derecha en un año más con un solo candidato en cada una de las 345 comunas y en las 16 regiones. Ahí nos vamos a ver. Muy buenos días, ciudadanos. Ya pues, te dejo entonces. Me quedaron varias preguntas más, pero ya tendremos que estar conversando en otra oportunidad. Por supuesto que sí. Me invitas. Pero de todas maneras, un abrazo, gracias por este tiempo con nosotros. Gracias, Francisco Vidal. Vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos a ir al corte y vamos a estar conversando con el periodista y editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. En instantes, una nueva entrevista